Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara Nacional de Productores de Leche por la invitación a disertar nuevamente. Gracias Carlos Salazar, gracias Rafael Rodríguez por la presentación. Un gusto, como siempre, participar del Congreso de ustedes. Escuchando la presentación de Carlos y de Rafa, eh, le dan a uno ganas de volver a viajar, así que esperemos que pronto pueda solucionarse a nivel global esta pandemia que estamos sufriendo y pueda estar por allá nuevamente en la tierra de pura vida, disfrutando, viendo productores de leche por esas partes. Eh, el motivo, el tema de la charla de hoy, que lo presento como tecnologías para utilizar más y mejor el forraje en vacas lecheras, es un tema que vengo trabajando con varios colegas en los últimos años y un tema que me parece de mucha aplicación para los productores de leche de países como Costa Rica y de distintos países de la región de Latinoamérica. Durante la charla de hoy voy a presentar básicamente 3 puntos. Les voy a hablar un poquito sobre lo que son los sistemas lecheros, pero analizarlos desde el punto de vista de control de procesos. El segundo punto que quiero tocar hoy es qué impacto tiene algo muy importante como es la variabilidad en la calidad de los forrajes, ya sea en parámetros productivos, hablando de producción de leche y producción de sólidos de la leche, pero también en parámetros no productivos, incluyendo descarte involuntario y lo que denominamos ahora inmunometabolismo. Y finalmente quiero terminar mi charla con hacer mención a ciertas áreas de mejora en la utilización de forrajes en dietas de vacas lecheras, según mi perspectiva y los últimos estudios que conozco. Esta primera foto se las muestro para sintetizar el global, independientemente del sistema de producción, en lo referido a que los productores de leche de distintas partes del mundo utilizan cada vez más forraje. Cada vez están buscando, más allá de que sean sistemas pastoriles o sistemas con vacas confinadas, hacer dietas con más y más forraje. Ahí pueden ver fotos en la parte de arriba, en la parte izquierda de arriba. Esos son sistemas estabulados de Argentina. También pueden ver sistemas pastoriles de Sudáfrica, forrajes conservados como ensilajes de maíz, y también un forraje dado fresco como alfalfa, en este caso en Arizona, pero hay una clara tendencia, independientemente del sistema de producción, a buscar dietas más forrajeras. Ahora, ¿por qué esa tendencia que están siguiendo los productores de distintas partes del mundo? Y podría resumirse en 3 aspectos. Claramente un aspecto económico. Si uno utiliza más forraje en sus dietas, definitivamente va a haber un menor costo de alimentos y por lo tanto va a tener la posibilidad ese productor de tener un mayor ingreso después de cubrir los costos de alimentación, lo que los americanos o en Estados Unidos se llama el income over feed cost, el ingreso después de haber pagado los costos de los alimentos. El segundo punto por el cual vemos que los productores se están volcando a dietas con más forraje es un punto muy importante que está asociado a todo lo que es salud animal desde el punto de vista digestivo. Y acá me refiero no únicamente a la salud ruminal, que es un tema que hemos trabajado y trabajamos constantemente, sino también a temas que estamos trabajando cada vez más en vacas lecheras, como la salud postruminal, refiriéndome al tema de disbiosis, cómo tratamos de evitar alteraciones en la microbiota que está trabajando en el tracto digestivo de los animales. Y el tercer punto, que es un punto muy importante por el cual los productores de leche alrededor del mundo se vuelcan en las dietas forrajeras, es la posibilidad de sintetizar más sólidos. Me refiero obviamente a grasa y a proteína, lo que a veces llamamos sólidos útiles, y que al final del día es el producto que queremos generar y por el cual la mayoría de las veces nuestros productores reciben el pago. Entonces,
Está claro que si pensamos en la realidad de los productores, estos tres aspectos son aspectos muy sólidos y muy fuertes para buscar dietas altas en forraje y con más forraje. Entrando en el primer punto, quería hacer algunos comentarios sobre sistemas lecheros y control de procesos. El concepto que quiero acá presentar es un concepto que todos ustedes conocen, que es el concepto de cómo manejar mejor nuestros sistemas. Y cuando hablamos de manejo de sistemas lecheros, finalmente, en esa palabra tan remanida, estamos hablando de procesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para en sistemas lecheros estandarizar los procesos? ¿Cómo hacemos para en sistemas de producción de leche tener un sistema operativo estandarizado? ¿Okay? La premisa importante es tener claro que ante una alta variabilidad en nuestro proceso de producción o una falta de uniformidad, esta alta variabilidad o falta de uniformidad o falta de control en los procesos o de estandarización en los procesos va a ser negativo para la producción de leche y sólidos de la leche. Nosotros hemos trabajado con varios grupos, distintos ejemplos, en distintas áreas, el impacto que tiene la variabilidad en los procesos de producción de leche. Por ejemplo, hemos trabajado en sistemas confinados, la variabilidad en la oferta de la comida y qué impacto tiene eso en la producción y en la eficiencia y en el retorno económico. También hemos trabajado últimamente en ensilajes, en calidad de ensilaje de maíz, que es uno de los principales forrajes conservados alrededor del mundo para alimentación de vacas lecheras, y qué impacto tienen aspectos agronómicos como la acumulación de grados día, que están asociados al ciclo del cultivo. Y también estamos trabajando algunos temas con algunos colegas de Australia en recopilación de datos de sistemas robóticos en pastoreo, donde hemos evaluado qué impacto tiene la variabilidad de la oferta de concentrado en el robot en los parámetros productivos. Estos son tres ejemplos que traigo a coalición asociados a que a mayor variabilidad, a menor control, tanto en la oferta de comida como en el manejo de un cultivo, como en la oferta de la suplementación en un robot, eso va a ir en detrimento de nuestro principal producto, que es la producción de leche y de sólidos de la leche. Otra forma de pensar la variabilidad es un concepto que se utiliza mucho en producción industrial, que es el concepto de Six Sigma, y acá les pongo la definición de Wikipedia. Básicamente, el proceso de Six Sigma o el concepto de Six Sigma es una estrategia de mejora de los procesos que se centra y que se focaliza en la reducción de la variabilidad de los mismos con la búsqueda de optimizarlo, ¿ok? Para conseguir una reducción, como dice la definición, o una eliminación de los defectos o fallas en el producto que estamos produciendo o entregando a un cliente, ¿ok? Fíjense que por definición, en sistemas productivos industriales, la meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos, para de esa manera poder lograr cumplir con los requisitos del cliente. ¿Okay? Y dentro de estos objetivos, en un proceso de Six Sigma, los objetivos es obtener beneficios en rentabilidad y productividad. ¿Okay? Este ejemplo lo traigo porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en producción, el sistema de producción de leche, si nosotros empezáramos a recopilar en nuestros sistemas productivos qué porcentaje o cada 1.000.000 de vaquillas que llegan a servicio, a parto por primera vez, cuántas de ese millón cumplen con el objetivo, por ejemplo, de que sea un primer parto a 26 meses con 90%, 95% del peso adulto. Si nosotros pusiéramos eso como objetivo, que a veces lo planteamos, y quisiéramos controlar bajo un sistema de Six Sigma, deberíamos lograr que únicamente 3,4 por millón de novillas no cumplan ese objetivo. La otra forma también de pensarlo, otro ejemplo podría ser,
si queremos obtener qué porcentaje de animales llegan a nuestro objetivo para darle servicio a las vaquillas, hablando de ganado Holstein, con más de 350 kilos a los 12 meses o 13 meses. ¿Okay? Entonces, fíjense que en términos generales, en lo que es control de procesos, en producción de leche tenemos mucho todavía para mejorar en reducción de variabilidad. Imagínense ¿no? ejemplos clásicos como producción de autos o producción de teléfonos celulares, si únicamente llegara el 50% de los productos de nuestros animales llegaran a cumplir las metas que nos ponemos. ¿Okay? Entrando en tema, un tema que también siempre sale en todas las charlas que hacemos sobre nutrición animal, es el tema de la variabilidad que tenemos, por ejemplo, en los sólidos de la leche. Y este es un concepto que yo quiero dejar, que es importante, que he ido aprendiendo a lo largo de los últimos años, es que es absolutamente un paradigma falso que la leche se diluye. Yo puedo obtener, independientemente del nivel de producción, como ven acá, en el eje horizontal, rango de producciones de 28 litros a 38 litros, y la suma de sólidos útiles, grasa y proteína, para una vaca de raza Holstein, fíjense que el 50% de las veces está por encima de, por ejemplo, 7%, lo que podría ser, por ejemplo, 3,3 de proteína y 3,7 de grasa. Entonces, si la nutrición y el manejo de la alimentación y el proceso es bueno, no hay ninguna correlación negativa entre producción de leche y sólidos. Pero al mismo tiempo, lo que nos muestran estos datos, que son datos de una lechería comercial y real, que todavía tenemos 50% de veces de oportunidad de mejorar en los sólidos a través del manejo de los procesos. Acá les muestro algunos ejemplos de la variabilidad propia que tenemos en el sistema de producción de leche. Este es un trabajo australiano. Australia, como ustedes saben, y como ustedes están al tanto, es un país, si se quiere, de condiciones de producción similares a lo que puede ser Costa Rica en muchos aspectos, también Argentina. Fíjense que en este trabajo se monitoreaban 13 lecherías en el eje horizontal, 13 lecherías que estaban en sistemas productivos con pastoreo de raigras, y esto era el número de hojas medias al momento del pastoreo. Entonces fíjense que hay lecherías que entran con 2 hojas, 2, pero hay lecherías que entran con 3 hojas. Y si se fijan dentro de cada lechería, qué altísima variabilidad que hay en el proceso. ¿Okay? Por ejemplo, esta lechería que decide entrar con un promedio de 2 hojas al momento de entrar a pastorear, hay momentos del año que está entrando con 3 hojas y momentos del año que está entrando con menos de 1,5 hojas. Este es un claro ejemplo de todo lo que tenemos para hacer independientemente del promedio en la mejora de un proceso tan importante como es en qué momento ponemos a pastorear nuestras vacas. Este mismo trabajo, fíjense qué variabilidad hay en la cantidad de concentrado, en el consumo de concentrado por día, según la época del año. Tengan en cuenta que esto es Australia, hemisferio sur, igual que en Argentina, a diferencia de ustedes. Y acá estamos en marzo, cuando estamos saliendo de nuestro otoño, entrando a nuestro invierno, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre, la primavera y el verano, el patrón que hay de distribución en la cantidad de concentrado que se le ofrece a esas vacas, pero fíjense qué rango de variabilidad. Por ejemplo, noviembre, plena primavera, niveles de suplementación entre 5,5 kilos y 6 kilos, pero con rangos de variabilidad para esas 13 lecherías de 7 kilos a casi 4 kilos. De nuevo, otro ejemplo práctico de cómo muchas veces cuando empezamos a pensar en variabilidad, encontramos la oportunidad de poder mejorar mucho en reducir esa variabilidad
y aumentar la uniformidad en busca de un mejor resultado. Un tema muy importante que uno se va convenciendo a la fuerza cuando trabaja en sistemas lecheros pastoriles y con altos niveles de forrajes es esta gran verdad que siempre mencionaba un extensionista de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, el doctor Larry Chase, y que hablaba que básicamente en todo lo que sea forrajes o pasturas, su nutricionista es únicamente tan bueno como lo sean sus forrajes. Y este es un concepto muy importante para transmitir a nuestros productores, en el sentido de que para ser un buen productor de leche hay que ser un buen productor de forraje. Es muy difícil, o diría casi que imposible, hacer buena nutrición si no hay una buena calidad de forraje. Entonces no debemos perder nunca el norte de que para nuestras vacas y para nuestro negocio, e incluso para nosotros como técnicos nutricionistas, podemos expresar nuestra calidad como técnicos siempre y cuando tengamos buenos forrajes. Entrando al segundo punto de mi charla, ¿qué impacto tiene esa variabilidad de los forrajes? Para empezar a ponerle un número a la problemática. Yo acá les voy a mostrar dos ejemplos de dos países que me ha tocado visitar últimamente, de los que he aprendido mucho, como en cualquiera de los países que he visitado. Y este país es Canadá. Canadá fue un país que, cuando empecé a viajar y a conocer lecherías, tiene la gran mayoría de la lechería en el este, en el estado de Ontario. Esta foto la saqué en Ontario. Y Canadá tiene algo bien particular, que es que a los productores de leche, también a los productores de carne, pero a los productores de leche, hablando de ellos, les gustan las vacas grandes. Uno encuentra vacas grandes, la gran mayoría de raza Holstein, y son vacas que pesan más de 700 kilos. Cuando uno recorre lecherías como esta, uno encuentra que los niveles de producción están en 35 o 40 kilos de leche por día, pero lo que llama mucho la atención es que incluso con una raza Holstein y con una vaca muy grande y produciendo estos niveles de leche, ellos buscan y tienen y obtienen niveles de 4,2% de grasa y 3,6% de proteína. Entonces uno empieza a decir, ¿cómo una vaca grande que produce tanto puede sostener estos sólidos? Cuando uno empieza a analizar las dietas que usan típicamente en Canadá, son dietas muy altas en forraje, de hasta niveles de 65% de la materia. Entonces ustedes, que para lograr que una vaca coma una dieta con 65% de forraje y sostenga estos niveles de producción y de sólidos, ese forraje tiene que ser de una calidad no buena, no muy buena, sino que llegando casi a la excelencia. ¿Okay? Entonces este es un país que desde el punto de vista de manejo y utilización de forrajes vale la pena estudiar, más allá de las diferencias productivas, porque logran algo que es un poco el objetivo que queremos cuando producimos leche, que las vacas coman mucho y mucho forraje, y que ese forraje nos sostenga muy buenos niveles de producción y de sólidos. Otro país que he estado viajando últimamente, bueno, ahora en los últimos 6 meses obviamente viajando online, pero que me tocó visitar en el 2019 y en el 2018, es China. Y China tiene un gran desafío, que es el que trato de resumirles en esta foto. Este es el dueño de la lechería. Esta es una lechería ahí cerca de Beijing, que ordeña en total, en distintas unidades, como 50.000 vacas. Este es el manager o el gerente de la lechería, pero lo que nos contaban y lo que están viendo acá es que ellos, por el tamaño de lechería que tienen, se ven forzados a importar, en este caso, 330.000 toneladas de materia seca de heno para cubrir los requerimientos de forraje, y lo importan de países como Estados Unidos, y si no lo consiguen en Estados Unidos, desde Europa, en países como España. Imagínense cuando uno tiene que salir a comprar esos volúmenes de forraje, le termina pasando lo que pasa muchas veces, que compra lo que consigue, no lo que quiere. Y ese es otro ejemplo de cómo va a impactar la variabilidad, porque no se puede siempre elegir el forraje que uno quiere darle a sus vacas.
Ahora, ¿qué impacto tiene eso? Ya que hablamos tanto y por qué tanto hincapié en la variabilidad. Hay datos recientes del profesor Dave Combs de la Universidad de Wisconsin que muestran algo muy importante, que los forrajes per se tienen una variabilidad en la digestibilidad de la fibra, de la FDN, que está en el rango del 10 al 14%. Ahora, ese 10 a 14% de dispersión en la variabilidad de la digestibilidad de la FDN va a significar que veamos en el tanque de la leche una oscilación para la misma dieta entre 2 y 3 litros de leche. Entonces, muchas veces a nivel práctico vemos que tenemos la misma dieta, que no hacemos cambios, pero todavía el nivel de oscilación en la leche que entregamos todos los días oscila entre 2 y 3 litros. Hay algo del proceso de producción que no está siendo controlado. Y eso posiblemente esté atribuido, cuando hablamos de forrajes, a que la digestibilidad de la fibra es muy variable. Eso motivó que con un grupo de colegas empezáramos a estudiar este tema para analizar formas de mejor manejo. Este es un gráfico que les muestro con 1.600 muestras de un mismo laboratorio, en este caso el laboratorio Rock River, que durante el 2018, para silaje de maíz y para el país Argentina, yo lo que hice fue básicamente al silaje de maíz expresarlo en el parámetro, haciendo los análisis en el parámetro, el contenido de FDN. Y como ustedes saben, FDN es sinónimo de energía. Menos FDN, más energía. En el caso del silaje de maíz, más almidón. Y más FDN, menos energía. Y lo que hice fue dibujar una línea en el 38% para definir este forraje, siendo el silaje de maíz, menos del 38% es bueno, más del 38% no es tan bueno. El otro parámetro que utilizo para manejar esta variabilidad es un parámetro relativamente nuevo, que es la digestibilidad de la fibra en el tracto total. Lo interesante de este parámetro, y si hacemos un poco de historia en lo que es la nutrición, hace 50, 60 años, 70 años hablábamos de fibra cruda, después hubo un gran progreso cuando el doctor Peter Van Soest de la Universidad de Cornell empezó a hablar de FDN, FDA y lignina como una forma de describir mejor la pared celular de las plantas, que es el valor que grafico acá en el eje horizontal. Pero ese valor, si bien fue un gran progreso, no deja de ser un valor estático. Entonces, en los últimos años, diversos profesores y grupos de investigación han hecho un trabajo fuerte en definir parámetros de laboratorio que nos den idea de cuán dinámica es esa fibra adentro de una vaca. Los conceptos que ustedes conocen de tasa de digestión y tasa de pasaje. Entonces lo que busco hacer acá es graficar contenido energético, pero también un parámetro de dinamismo de la fibra adentro de ese animal. En este caso estoy haciendo un trabajo con este laboratorio, buscando 5 años para ver la variabilidad entre años, 5 forrajes, incluyendo ensilaje de maíz, heno de alfalfa, silaje de gramíneas, silaje de alfalfa y pasturas frescas, ¿okay? Para ver los efectos, los parámetros que más afectan. Lo que uno ve y cómo empieza a utilizar esta información es de esta manera. Esto quiere decir que hay años o momentos que tenemos forraje que para el mismo contenido energético, 34% de FDN, se digiere esa fibra al 30% o a veces se digiere al 54%. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que yo puedo estar con la misma dieta, con los mismos kilos de ensilaje de maíz, y si el ensilaje de maíz para el mismo contenido energético, digestible a la fibra,
al 30%, la vaca va a comer definitivamente menos, entre medio kilo y 1 kilo menos de materia seca, y la producción de leche va a bajar entre 2 y 3 litros. Y esos son los cambios que muchas veces vemos que no sabemos cómo explicarlos. Y a la inversa, si yo puedo utilizar forrajes que tienen una fibra, para el mismo contenido energético, una fibra más digestible, eso quiere decir que esa vaca va a comer más y al comer más va a producir más. Esta línea verde es lo que yo llamo variabilidad dentro del año, Y esa variabilidad, fíjense que como mencionaba el doctor Dave Combs, está entre el 10 y el 14%. Siguiendo los datos del profesor Dave Combs, dibujó una línea con 42% de digestibilidad de la fibra, de ahí para arriba es bueno, de ahí para abajo no es tan bueno, y uno empieza al clasificar, al hacer análisis de forraje, poder clasificar los forrajes para los mejores usos. Entonces, claramente, estos forrajes del cuadrante 1 que yo llamo, que tienen mucha energía y una fibra muy digestible, vamos a utilizar, por ejemplo, con las vacas de mayor producción o con las vacas de producción de leche, y utilizarlo para los momentos más desafiantes. Todos estos materiales que tenemos, que tienen buena energía, pero que no tienen tanta digestibilidad de la fibra, son materiales que nos van a dar menos leche, que podríamos utilizar en los meses menos desafiantes en cuanto a desafío climático, y podríamos usar con vacas de menor nivel de producción. Fíjense estos materiales que son bajos en energía, con mucha fibra, pero con una fibra muy digestible. Estos materiales serían ideales para lo que es todo el manejo de vaca preparto o vaca en transición, donde no precisamos mucha energía, pero sí precisamos que la vaca coma mucho y una fibra muy digestible. Y estos materiales que son no tan ricos en energía y no tan ricos en digestibilidad de la fibra, son seguramente los materiales ideales para hacer crecer a nuestras vaquillas a tasa de crecimiento de 600, 700, 800 gramos. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que la única forma de poder gerenciar esta variabilidad o manejarla es conocerla. ¿Y cómo conocemos la variabilidad de nuestros forrajes? A través de los análisis. Fíjense lo que pasó en el año 2019 en Argentina. Una base de datos de 1000 análisis de forrajes, silaje de maíz, pero fíjense que el patrón es el mismo, pero definitivamente en el 2019 hubo menos forraje de calidad, y en el 2019 nos pasó que nos costó mucho más producir leche. Y en el 2018 lo que nos pasó que teníamos forrajes excesivamente buenos y las vaquillonas se nos engordaban y los prepartos se nos engordaban. ¿Ok? Y comparando 2018 versus 2019, esto es lo que yo llamo la variabilidad entre años, que en el caso del silaje de maíz está explicado muchas veces. Este tipo de gráficos se los podría mostrar durante 3, 4 horas para 4 países, 5 países. Estos son datos del laboratorio de Rock River de Europa, en concreto Alemania, el silaje de maíz para el año 2018. El mismo patrón. Pueden variar los valores absolutos, pero el patrón es el mismo. Y eso es lo que estamos encontrando. Independientemente del forraje e independientemente de la variabilidad, que si no la conocemos no la vamos a poder manejar. Para cerrar el tema un poco en silaje de maíz, sabiendo que en Costa Rica es importante, pero no tan importante como en otros países, un tema importante es que uno cuando hace un ensilaje de maíz, un ensilaje de sorgo, un material que sea rico en almidón, si uno lo ensila y espera 5, 6 meses, 7 meses, todo lo que sea almidón se madura y aumenta su digestibilidad. Pero lo que ensiló
de materiales como lignina o el contenido de lignina que tienen esos materiales, eso no va a cambiar con el tiempo. Estos materiales de baja digestibilidad van a seguir siendo de baja digestibilidad siempre. ¿Qué pasa en pastoreo? En pastoreo analizamos algunos datos estos son datos de raigrases, no tengo todavía datos de quicuyos, pero posiblemente los consiga. Fíjense que en pastoreo pasa lo mismo. Obviamente los valores de digestibilidad de la fibra de las pasturas que pastoreamos como raigrases, y me imagino lo mismo respecto a silajes de maíz, son valores más altos, pero aunque sean más altos, uno encuentra para un mismo contexto, entra a pastorear, por ejemplo, en un rango de esos que veíamos amplio, entre 1,5 y 3,5 hojas, hay 10 puntos porcentuales de variabilidad en la fibra. No es lo mismo, aunque la energía sea la misma, no es lo mismo el consumo que voy a tener con algo del 75% de digestibilidad de la fibra versus algo del 45-50% de la fibra. Yo estoy seguro que si ustedes empiezan a analizar datos en Costa Rica para las pasturas que ustedes utilizan, las que yo he conocido en mis visitas a Costa Rica, básicamente quicuyos, o en zonas más tropicales, pastos estrellas o braquiarias, van a encontrar que pueden variar los valores absolutos de FDN y de digestibilidad de la fibra, pero que el patrón es el mismo. Y ese patrón implica mucha variabilidad que si no la conocemos no la vamos a poder manejar. ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vacas? Eso uno lo puede medir, lo puede modelar. Hay distintos modelos. Este es un modelo, es el modelo del Cornell, muy similar al modelo de formulación de raciones que es el AMTS, muy similar al NDS, muy similar, si se quiere, también al NRC. Distintos modelos donde nosotros, para poder predecir los requerimientos de una vaca, lo que hacemos es ponemos justamente los requerimientos. Entonces acá yo lo que hice como ejemplo, simulé un grupo de vacas de 700 kilos de raza Holstein que tenían 80 días en leche, con un estado corporal de 3 en la escala de 1 a 5, que no estaban ganando peso ni perdiendo, y que el objetivo de producción, en este caso, era 45 litros de leche con 3,6 de grasa y 3,1, esto es proteína verdadera. Proteína bruta de la leche sería más o menos 3,3, 3,33 para este valor. En otras palabras, cuando nosotros formulamos, lo que hacemos es definimos los requerimientos que necesita este animal. ¿Okay? Y eso básicamente es función de los días en leche, del peso vivo, del estado corporal y de la cantidad de leche con la composición que queremos que sintetice. El primer punto que aprendimos trabajando con vacas es que las vacas quieren comer mucho. ¿Okay? Todavía sigue siendo el gran problema que las vacas se quedan con hambre. Fíjense que estas vacas requieren comer casi 26 kilos de materia seca, y yo les podría mostrar ejemplos reales de vacas comiendo 29 kilos de materia seca. ¿Okay? Entonces, el primer punto, y una vez que se la llenamos, ¿qué impacto tiene si yo simulo, y esta es una simulación hecha en base a 65 muestras de ensilaje de maíz de una lechería real, que variaban de esta manera en su tasa de digestión de la fibra? Este parámetro es otro parámetro que los laboratorios hoy nos dan, que es cuán rápido la fibra se degrada en el rumen o se fermenta en el rumen. Fíjense que en esta misma lechería, donde hacían aproximadamente 700 hectáreas por año de ensilaje de maíz, para darle de comer a 1.400 vacas y a las recrías, unas 800 vaquillonas de recría, cuando analizábamos todo el ensilaje de maíz del año, encontrábamos que había ensilaje de maíz que se degradaban en su fibra al 5,5% por hora, otros al 3,6% por hora y en promedio al 4,4% por hora. ¿Qué significa esto a nivel práctico y de la vaca? Que si la vaca está comiendo un ensilaje de maíz o un forraje que se digiere
a nivel de fermentación de la fibra a esta velocidad y pasa a esta, se va a frenar el consumo, la vaca va a comer medio kilo de materia seca menos, 1 kilo de materia seca menos y va a producir entre 2 y 3 litros de leche menos. Entonces, yo no debería, o sería muy mal negocio para mí, no conocer esto, porque puedo estar pasando de este punto a este, y la que me lo va a decir va a ser sin dudas la vaca. ¿Qué impacto tiene esto en producción de leche? Para ponerle un número, aumentar la tasa de fermentación de la fibra o aumentar la velocidad con que la fibra se fermenta y se degrada en el rumen y que nos da nutrientes, en términos de proteína metabolizable, significa poder pasar de 47 o 46,8 a 48,2 litros. Tenemos la oportunidad de 1,5 litros de mejora si logramos aumentar la tasa de digestión de la fibra o si trabajamos con forrajes de mayor tasa de digestión. Y en términos de energía, trabajar con forrajes que se fermentan más rápido en el rumen implica, para este ejemplo, 1,1 litro más de leche. Tenemos una oportunidad ahí mismo de, a través de conocer la variabilidad de los forrajes y trabajar con mejores forrajes, poder obtener entre 1 litro y 1,5 litros más de leche, que no va a estar metabolizable o por energía metabolizable. Otro tema muy importante que hemos aprendido en los últimos años es que las vacas son rumiantes, eso obviamente no lo aprendimos en los últimos años, y que por lo tanto requieren forraje, y que por lo tanto las dietas forrajeras son mejores para la salud de la vaca. Este es un trabajo reciente. Ellos estudiaron básicamente 2 dietas, una dieta alta en forraje y una baja en forraje. ¿Qué encontraron? Que las dietas bajas en forraje definitivamente ayudan a que las vacas coman más, también ayudan a tener más leche, también ayudan a que haya mayor síntesis de proteína microbiana. Es decir, si nosotros tenemos la presión o las condiciones económicas o la necesidad del productor de sacar más leche y que la vaca coma más, debemos dar más concentrado y menos forraje. Ahora, eso no es gratis, porque eso puede afectar negativamente la digestibilidad de los alimentos, porque estamos dando exceso de almidón. Eso puede afectar la eficiencia de conversión y puede incrementar los riesgos de acidosis subclínica. Entonces, esa es la contracara de la moneda. Entonces, hay una situación de compensación que es no solamente hacer foco en el output, en la producción de leche, en la producción de sólidos, sino también tener un balance con acidosis subclínicas o problemas digestivos que van a afectar la sustentabilidad de nuestras vacas en el sistema, que van a aumentar, por ejemplo, la tasa de descarte de nuestras vacas adultas. Hay varios trabajos también de distintos países que muestran que las lecherías más rentables son las lecherías que tienen menor tasa de descarte de animales adultos por razones involuntarias. Ese parámetro que debemos monitorear, en mi opinión, muy seguido, que es qué porcentaje de vacas descartamos por razones involuntarias, está altamente asociado en distintos trabajos con la rentabilidad por hectárea. Leche, busquemos mucha leche, busquemos mucho sólido, pero no nos olvidemos de un balance en el tema de salud y reducción en eliminación de vacas, porque eso también tiene un alto impacto en la rentabilidad. Este es un trabajo de un becario que tenemos en Argentina, un becario del CONICET, de la Fundación Instituto de la Leche, presentó este trabajo en el Dairy Science de este año, que al igual que este congreso se hizo en forma virtual. Y acá estudiábamos algo muy simple, que era en el arranque de la vaca, en la vaca fresca, los primeros 21 días de producción, cuánto comió una vaca cuando la exponíamos a una dieta baja en almidón
con 23% de almidón, o una dieta alta en almidón con 28% de almidón. Es decir, cuán rápido estábamos apurando la vaca que saque mucha leche cuando la vaca esté recién parida. Y fíjese que lo que encontramos es que si trabajo con dietas bajas en almidón, si no apuro esa vaca en cuanto al desafío de almidón que le hago, esa vaca los primeros 21 días, cuando está en un balance energético negativo, come 21 kilos, que son nada más y nada 3,7 kilos más de materia seca respecto a una dieta muy alta en almidón. Y esta diferencia fue significativa. Fíjense los gráficos, las vacas en azul, que son las de bajo almidón, comen más, arrancan más rápido la lactancia en cuanto a recuperación del consumo después de haber parido, y comen más parejo también, como ven que los puntos son más parejos. Y esto nos muestra bien clarito la importancia de hacer una buena transición y trabajar en todos los sistemas de producción en vacas frescas. No apurar a la vaca, y para ese momento lo que tenemos que guardar es mucho forraje, y forraje de buena calidad, de buena digestibilidad y bajo en almidón. Estamos hablando y midiendo ahora cada vez más en nutrición. El concepto de inmunometabolismo, el concepto de disbiosis, alimentar a la vaca de una forma de equilibrio en la microbiota, que es la máquina que va a permitir la digestión y absorción de los nutrientes. Nosotros por el manejo a situaciones de disbiosis a nuestras vacas, porque por la forma que le damos de comer, constantemente las bacterias están en cosas que estamos midiendo ahora como inflamaciones. ¿Ok? Y lo estamos midiendo a través de, por ejemplo, proteínas de fase aguda, y encontramos que a veces la forma que le damos de comer, si bien no afecta a la producción de leche, puede estar predispuesto. Y problemas de inflamación significan nutrientes que se van producción de leche. ¿Ok? Ese es el concepto que estamos trabajando nosotros y muchos grupos que se define ahora como inmunometabolismo. Para ir cerrando, claramente yo les voy a presentar algunas, no son todas, tampoco son excluyentes, me refiero, hay más, y algunas pueden. Tenemos claramente una oportunidad a través de genética vegetal. Esto es relativamente nuevo en los maíces BMR, por ejemplo, muy nuevo en las alfalfas bajas en lignina, pero cuánto todavía podemos, a través de mejora de genética vegetal, tener materiales, como los maíces BMR, por ejemplo, que tienen 3 unidades, las alfalfas bajas en lignina, que se lanzaron el año pasado en Canadá y en Argentina, que tienen 10 puntos más de digestibilidad de la fibra. El otro punto, claramente, tenemos hoy tecnología que nos permita manejar mejor el manejo de los cultivos que vamos a ensilar, y todo apunta al momento de corte. Dejar de trabajar con conceptos tradicionales como era buscar una línea de leche, sí trabajar en función del porcentaje de materia seca al momento del corte, y lo que no estamos encontrando es que mucho de eso está asociado a la acumulación de años, menor digestibilidad de la fibra y menor calidad del material que cosechamos. Y en nutrición animal estamos trabajando en distintos grupos con tecnologías naturales. El tema de las tecnologías naturales claramente aparece por una demanda muy marcada en todos los mercados a dejar de usar antibióticos, o a usar menos antibióticos, o a usar mejor los antibióticos,
Y esa es una demanda del consumidor y de la sociedad que no podemos hacer oídos sordos. Una tecnología que nosotros hemos trabajado es la tecnología de los prebióticos, que los prebióticos por definición les muestro un ejemplo de un prebiótico que básicamente lo que hace es aumenta la tasa de crecimiento de distintas bacterias que actúan en el rumen de nuestras vacas, ya sea las bacterias que fermentan la fibra, como las que fermentan almidón, e incluso bacterias que utilizan lactato. En forma consistente, todas ellas aumentaron su tasa de digestión, perdón, su tasa de crecimiento. Esto es muy importante por cada kilo de materia orgánica que logramos que la vaca consuma, los fermentos y nos den mucha energía en la forma de ácidos grasos volátiles y mucha proteína bacteriana, que es la mejor para el productor porque es la más barata y para la vaca porque es la que mejor se absorbe. ¿Qué impacta la tecnología de prebióticos? Cuando estas tecnologías están bien estudiadas, uno puede llevar adelante metaanálisis. La herramienta de metaanálisis es una herramienta de alto impacto práctico que básicamente nos permite de un montón de trabajos, una media ya no promedio, un promedio tradicional, sino un promedio ponderado, y de esa manera también ponderar la importancia de cada trabajo, las características de trabajo. Y lo que hemos encontrado que podemos esperar con estas tecnologías que aumentan el crecimiento de las bacterias, 1 litro más de leche y 0,39 kilos más de consumo. Estos son, para ir cerrando, datos de lecherías comerciales. Este es un tambo robotizado, 49 litros durante 8 semanas. Cuando incluimos el prebiótico como una tecnología para aumentar la tasa, logramos para la misma dieta obtener 1 litro de leche más, pero no solamente eso, sino que la dispersión o la uniformidad durante esas 8 semanas que las vacas estaban suplementadas con prebióticos fue menor. Cuando se sacó esa tecnología se encontró que el producto, al quitarse, reducía la producción de leche, pero también aumentaba la dispersión. A modo de conclusión, por temas para cumplir con el tiempo y dejar tiempo para algunas preguntas, primera conclusión, los sistemas lecheros, si nos ponemos a analizar, y estoy seguro, porque lo conozco en Costa Rica, ustedes tienen buenos registros y buenos análisis, por ejemplo, a través de la cooperativa Dos Pinos, son todavía sistemas de producción altamente variables y poco controlados. Lo que tenemos que tener claro es que cuanto más variabilidad y menos control en el proceso, menos estandarización, eso va a ir en contra de nuestra rentabilidad. En lo que se refiere específicamente a los forrajes, como les mostraba, para distintos forrajes, para distintos países, yo casi que les puedo garantizar que hay una alta variabilidad dentro del año y también una alta variabilidad entre años. Y la forma de manejarla es primero conocerla y después administrarla. Eso, además de tener un impacto en la producción, tiene un impacto en la producción, en la salud digestiva, y de eso se va a tratar la charla de mi colega el 8 de noviembre, que básicamente es una charla que se titula Más allá del rumen. Es una charla que les recomiendo porque muchas veces los nutricionistas rumiantes tenemos la tendencia a focalizarnos excesivamente en el rumen y nos olvidamos que después del rumen viene el intestino y todo el resto del tracto gastrointestinal, que tiene un rol muy importante a nivel inmunológico. Y finalmente, como concepto, podemos mejorar la utilización de forrajes, tenemos tecnología, y una estrategia interesante y probada es potenciar el funcionamiento de la microbiota ruminal buscando una microbiota más activa, más
y que de esa manera nos den más nutrientes. Bueno, con eso termino. Pura vida. Un placer nuevamente estar acá en este congreso de la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica. Felicitarlos por el inmenso esfuerzo que me contaba Carlos Salazar de un montón de charlas. Felicitarlos por la continuidad. Me ha tocado estar el año pasado y hace 2 años, hace 3 años, tremendo congreso, mérito de ustedes, de toda la Cámara, de todos los productores. Así que acá les muestro una foto de cuando con Rafa Rodríguez éramos jóvenes y viendo algunas vacas en Costa Rica. Así que muchas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta que tengan.